Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Patria de héroes y caballeros, que al saludar siempre se quitan el sombrero, que al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa. Orgullosos de decir, soy de raza guaraní. Esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto. Que no me alcanza el mundo entero para cambiarte, yo soy parte de este suelo. ¡Esta tierra adentro! Patria de héroes y caballeros, que al saludar siempre se quitan el sombrero. Que al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa. ¡Epa! Si tienes algún amor que el alma te hace doler, si te ha roto el corazón, te vamos a decir qué hacer. Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue, si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chámame, una sobredosis de chámame, proba que corriente se me vaya, ven a divertirte ahora en nivel. Tómate una dosis de chámame, una sobredosis de chámame, proba que corriente se me vaya, ven a divertirte con el amanecer. ¡Epa, amanecer! Si crees que se acabó, si la nena se te fue, si te dijeron goodbye y no lo puedes creer, si en manos de algún dolor se te desgarró la piel, tenemos la solución, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chámame, una sobredosis de chámame, proba que corriente se le falle, ven a divertirte ahora en nivel. Tómate una dosis de chámame, una sobredosis de chámame, proba que corriente se le falle, ven a divertirte con el amanecer. Tómate una dosis de chámame, una sobredosis de chámame, proba que corriente se ne vaya, ven a divertirte ahora en nivel. Tómate una dosis de chámame, una sobredosis de chámame, proba que corriente se ne vaya, ven a divertirte con amanecer. ¿Quién hace eso? ¿Quién graba? ¿Quién graba? ¿Qué es lo que El decís? director más tuyo. Estamos acá tomando tereré. Pues se cansó nuestro conductor. Estamos esperando a Luis. Y a Yamila. Y Yami que no usa su radio. Está prendido el audio. Sí, está prendido. Estamos en un momento de descanso, tomando un poco de tereré.
Nosotros implementamos el tema de la radio, ¿verdad? Sí. La radio te permite poder hablar con el equipo en diferentes lugares, ¿verdad? Porque estamos en lugares muy grandes y estamos muy alejados, ¿verdad? Entonces cuando vos tenés radio, ¿sí? Ahí nomás, che, tal cosa, esto, que pega, que amor, ¿verdad? Y Yamila, que es nuestra productora, tiene también su radio, ¿verdad? Es necesario llamarme así. El programa es de turismo, no de cómo usar la radio ni de Bueno. nada. Entonces, ella tiene también su radio, ¿verdad? Y ella está así a 100, 200 metros de ahí, va a escuchar: ¡Pichu! ¡Santi! Después va a escuchar: ¡Gus! ¡Bótanos la llave! Y yo automáticamente así ya ahora la aplico. Y le miro a Will y le digo: ella tiene su radio. Si tiene, me dice. Ah, ¿y por qué no usa? Y no sé. Y después le decimos: Yamila, tenés tu radio, ¿por qué no usas tu radio? No puedes estar gritando así, a campo abierto. ¡Ay, me olvidé! ¿Qué fue lo último en Colonia? Ya le llamaste y la aviación no prendió su radio porque estaba cansada. Sí. Imagínate. Yamila, pues yo estaba con mi radio, ¿no? Yamila, Yami, ¿me escuchás? No me escuchás. Y le veía yo lejos, ¿verdad? Porque justamente el radio es para no gritar. Yami. Y le miro, ¿verdad? No me hacía caso. Y ahí le apliqué otra vez: ¡Yamila! Y después: Yamila, ¿qué pasa? Tenemos radio para usar. Estoy cansada. Por favor, si continuamos trabajando. Imagínate, nada. Es guatamina de calcular. Por eso yo estoy sentado calculando, ¿verdad? Ya estamos. Ustedes saben que es lo más lindo de hacer este trabajo. Conocer y el ritmo, o sea, no hay apuro. Relajarte. Es un ritmo relajado, es un ritmo suave, si se podría decir, ¿verdad? Y no hay apuro, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos dimos cuenta ya en todo este tiempo de hacer Maesha, ¿verdad? No hay apuro. Pues nosotros estamos acostumbrados a Por eso mismo me convenciste con tu programa. Por eso te convencí. Sí, porque yo veo... Ella es seguidora. Sí, fiel, ella Maesha siempre me y dice, Terere "Soledad". Yere. Son mis dos programas que veo, porque yo soy una pesadita de ver programas. Por el contenido histórico. Porque me gusta la historia que usted siempre presenta en tu programa. Y solo ver Maesha y después Yere, lo que son los programas que solo ver. Y nosotros no estamos apurados, pero no es Y que por no, el relax. pero ustedes nos enseñaron eso a nosotros porque nosotros somos súper acelerados. Nosotros somos Porque- a puro pe todo el día, ¿Sabes ¿verdad? por qué? Porque Pero- tu programa es algo espontáneo. O sea que... Y la gente no marcó el ritmo, ustedes no marcaron el ritmo, porque el primer programa, por ejemplo, nosotros llegamos, ¿verdad? Y aplaudí luego diferente, porque así aplaudimos, ¿verdad? Ahora ya aplaudo así. O sea, Pausadamente. pausa, ya entendí, ¿verdad? El ritmo, ¿verdad? Es otro ritmo. Y nos desesperaba inicialmente el ritmo, ¿verdad? Porque nosotros venimos un ritmo acelerado y acá encontramos un ritmo tranquilo, ¿verdad? No, es que la gente no trabaja, al contrario, trabajan igual, producen igual, pero en un ambiente de tranquilidad, ¿verdad? Respiran aire puro y están y viven en lugares históricos así, ¿verdad? Y que nosotros morimos por conocer, ¿verdad? Y porque tu espacio es muy natural. Y usted También. muestra lo que es la naturaleza. De repente los jóvenes van perdiendo ese ritmo por amor a la naturaleza, por irse, por ejemplo, en otros países. Sin embargo, acá en nuestro país tenemos lindos lugares que visitar. Y el es algo extranjero
El extranjero lo que valora es lo verde, ¿verdad? Vienen y valoran, y nosotros tenemos lo verde y nos vamos de repente al cemento, ¿verdad? Ahí a conocer lugares de cemento, ¿verdad? Es parte de un todo, ¿verdad? Es bueno también conocer otras culturas, otros lugares, pero tenemos demasiado que valorar todavía. Ya que empezamos a hablar así de forma amena, que se vayan presentando. Acá la señora que ya nos recibió, ¿verdad? Es prácticamente nuestra mamá guazú acá de Fasardi, ¿verdad? Que ya nos recibió, nos estamos quedando en su hospedaje, así que empezamos contigo para que te presentes ya y después vamos a seguir hablando contigo, ¿verdad? Bueno, muy buenos días para todos. Antes que nada quiero agradecerle a ustedes por la presencia acá en nuestra querida ciudad de José Fasardi. Nos honra muchísimo y de esta manera para hacer conocer un poco parte de lo que tenemos acá en nuestra comunidad y parte de nuestra cultura también. Acá tenemos gente muy trabajadora, humilde, ¿verdad? Pero siempre con un espíritu de servicio y amor a toda la gente. ¿Y tu nombre para la yo gente? soy la profesora Rosa Rivas de Arévalos, soy también concejal municipal acá en la ciudad de José Fasardi y estamos a las órdenes para lo que ustedes disponen, en lo que podemos ayudarles. Nosotros estamos contentos de que nos hayan recibido. Ahora tenemos otra profesora acá, estamos entre maestras. Y muy agradecida por contactar conmigo la señorita Yamila, a usted, a los muchachos también, por venir a ver lo lindo de Fasardi. Soy Nelcy Rivas de Garay, directora del Colegio Nacional San José. Y es una ciudad que siempre se ha caracterizado por la amabilidad de la gente. Ustedes me imagino que luego van a querer volver a venir a Fasardi, porque le vamos a demostrar que somos personas humildes y muy amables. Y trabajadora. También por sobre todas las cosas. Si algo no te gusta, profe, haceme saber. Porque así se mejora. ¿Verdad que sí? Sí, pero... ¿La productora me convence o no convence? A mí me convenció porque justamente yo estaba ayer viajando y yo tuve que disculparme de ella porque ella me estuvo mensajeando y no pude responderle de manera inmediata porque estaba viajando y se iba y venía la señal. Venía de Villarrica, por eso le pedí disculpas de vuelta. Y me convenció por el trato agradable que estuvimos teniendo ya de antemano y mismo tu programa, por eso estoy acá. Excelente. Por el contenido y por ese espacio tranquilo. Porque solo ver yo los otros programas y medio que todo es rápido, no sé, es más... que son otros ritmos. Sí, y es un poco también algo que nos cuenta a nosotros que estamos en la parte de educación, que a veces muchas cosas no sabemos, no conocemos. Y a través del programa estamos conociendo. Espectacular. Bueno, ahora vamos a mostrarle algo muy interesante acá con Luis. Está José también que nos está acompañando. Luis nos va a mostrar la parte de las vías, ¿verdad? Lo que eran. De lo que eran las vías. Exactamente, justamente estamos... Vamos a hacer recorrido. El trencito, como le llamaban la gente. Así le llamaban el trencito. Sí, el tren I. Tren I. Sí, señor. Estamos caminando por el sendero justamente. Acá estaba la vía. Sí, estaba la vía acá. Acá entraban los trenes con los vagones llenos de madera bruta, digamos, directo de los obrajes. La mayoría de los personales de la empresa está en los obrajes, ya sean hacheros, muleros, ¿verdad? Fasardi más o menos tenía como 2000 mulas que se encargaban de desalijar la madera. ¿Qué se entiende por desalijar? Sería sacar la madera al monte, a la planchada, digamos, a donde se tenía que cargar la madera, a los vagones, ¿verdad? Y por eso Fasardi se encargó de tener
como te dije, pasar ilimitada, forestal, agropecuaria y ganadera, ¿verdad? Ganadería se entiende, pasar y en síntesis tenía, así para darte un cálculo, 2000 obreros directos. 2000 obreros directos. ¿En qué década esta fábrica funcionaba con 2000 obreros? Desde el 1935 hasta 65. Muchísima gente. Muchísima gente. Y ahí estamos viendo la caldera, ¿verdad? Esa sí, es parte... es una caldera que nunca se utilizó acá, que es una caldera argentina, fabricada en la Argentina, Sí. como te digo, a pedido, pero nunca fue utilizado por A o B motivo, ¿verdad? Se compró y no se usó. No se usó. Todo lo que vemos acá, bicho, es... acá tenemos lo que era el aserradero que utilizaba, que se compró en 1965, se compró una máquina de la marca Giuliet, fabricación francesa, Sí. que se encargaba prácticamente, vos metías en la madera bruta y salía ya en los tablones ya hechos. Miramos. Sí, era una máquina de última generación, ¿verdad? Acá lo que podemos ver es lo que queda en pie todavía de lo que fue el taller. Sí, donde se guardaban las herramientas, era el taller ferroviario. Acá ahí vemos restos de la caldera. El resto de la caldera, de la chimenea de la caldera, que era del aserradero, ¿verdad? Y todo esta era la vía. Quiero hacer fotos por acá. Sí, ¿verdad? Qué belleza, che. Y acá está el lago. Señor. Te voy a contar la historia de ese. ¿Y eso qué es, Luis? Es la tapa de la caldera. Ah, ya, ahora entiendo. La tapa de aquella caldera que no se usó nunca. Y qué linda laguna, che. Sí. Te voy a contar la historia de ese. Anteriormente los dueños se bajaban así, o dueños o personales. Anteriormente se bajaban rústicamente para bañarse. Acá. Sí. Se nota que se siguen bajando los animales, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando supieron que iban a venir los productores a hacer una película acá? Empezaron a bajar el nivel del lago y construyeron digamos, esta escalinata, ¿verdad? Sí, esta escalinata, una grada para poder grabar Isabel Sarli bañándose acá. Esto va hasta allá, ¿verdad? Más o menos va de acá a 2 metros, ¿verdad? Pero ella hacía la escena de este lado, ¿me entendés? Haciéndose una... Vamos a hacer una idea que vos sois Isabel Sarli. ¿Sí? ¿Y vos estás ahí? Sí. ¿Y salís de acá de un baño? Sí, semidesnuda. Semidesnuda. Exactamente. En la película El trueno entre las hojas. Allá van a estar buscando. Parte de la película fue filmada acá. Y otra parte se filmó en uno de los arroyos más bellos que existe acá, que queda de acá a 5 kilómetros. Que es una cantera hermosa de donde se sacaron esas piedras, que te recomiendo también para que vayas a visitar. Hizo su desnudo ahí en ese arroyo. ¿Por qué? Porque cuando Isabel Sarli vino a filmar acá, no
era inyocoble los personales. Vinieron, por más que los patrones le digan no, ellos vinieron a ver cómo estaba la actriz. ¿verdad? Claro, imagínate, habían 2000 obreros. No, perdón, eso fue en otra década. Lo de la película, ¿en qué año fue? Para no confundirme. En los años 50. En los 50. ¿Y Sí. cuántos empleados había acá? Y empleados, en síntesis, acá 400 más lo de los obrajes, completamos 2000. Choferes, mecánicos, torneros. Imagínate toda esa gente trabajando acá y ellos sabían que Isabel Sarlich estaba haciendo un semienú en este lugar. Como dice la señora también, acá se hizo una fogata. No se le podía atacar a esa gente. Venían a mirar. Se hizo una fogata y se trajeron indios de Abaí. Y como dijo ella, una parte se incendió, hizo una casa, se incendió algo, ¿verdad? Se incendió una especie de casa y los indios con sus flechas y demás cosas empezaron a actuar, ¿verdad? Pero los indios eran, digamos, ya un poco amaestrados ya, ¿verdad? Ya estuvieron ya, digamos, más civilizados. Unos meses antes ya, haciéndole entender lo que tenían que hacer, ¿verdad? Porque el empresario, el Nicolás Bo, no vino solamente para filmar acá, sino que vino a radicarse, digamos, algunos meses, todo lo que hay acá. Y un lugar realmente soñado. No, hermoso. Y en esta parte había unos jardines, propiedad de los dueños, y habían esculturas. La última escultura que estaba acá era una Venus, sí, una estatua de mármol, ¿verdad? Que sacamos en el año 96 con un amigo, René Baesquel. Sacamos con el jeep. ¿Y dónde se llevó esa? Y esa uno se llevó a Asunción. Era totalmente de mármol. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras.
donde vengo, aires campestres tienen sudor en mi tierra en su sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes. En busca de historias y visitando a personas que conocen de la historia de Fasardi. Ña Quintina dice que es una de ellas. Ya le veo a Ña Quintina. Allí pan de por Ña Quintina. Mira vos, qué guapa. Te maquillaste todo. Permiso. ¿Cómo andamos, Ña Quintina? Va eso, pa. Y por y a Unina la beso. Bueno, gracias por venir a visitar. Ah, qué gusto, che. Qué guapuma, de verdad. Bueno. Presentate para la gente. A mí me dijeron Ña Quintina sabe mucho de la historia de yo soy Fasardi. La señora Quintina, una profesora, humilde profesora jubilada de este pueblo. Entré en la escuela, en esta misma comunidad, hasta el 5º grado. Luego tuve que ir a estudiar, ¿verdad? Soy maestra de grado, fui maestra de grado y me jubilé en esta escuela. Tuve doble turno y ahí todo, me fui hasta el final, ¿verdad? Bueno, por eso quisiera hablar algo de la fundación de la escuela, ¿verdad? Sí, por favor. Sí se puede, porque según me enteré, demasiado conocimientos ya tienen al respecto de todo lo que es Fasardi, de su fundación y de todo, ¿verdad? Queremos hablar de su fundación y queremos escucharte a vos, ¿verdad? Hay otras personas que hablaron, pero a nosotros todo nos suma y cada experiencia pues de repente es diferente o hay algo más que alguien nos dijo. Y bueno, yo digo que estos son no documentadas, ¿verdad? Sí. Son historias repetidas por personas que han vivido con esas gentes, han visto muchas cosas y otras personas que han contado y van pasando de generación a generación, ¿verdad? Todos estos conocimientos que voy a decir. Sí. Fasardi, estos empresarios que vinieron aquí en el año 1925, compraron 430.000 hectáreas de tierra. Nos hablaron de una extensión muy grande, ¿verdad? Y ahora tenemos el dato del número. 430.000 más o menos aproximado, por supuesto. Bastante grande. Sí, bastante grande. Esto casi salía a Caguazú. Y dicen que llegaba hasta el Paraná. Sí, Paraná también. Acá a Bahí, departamento de San Juan. Parte de Cazapá, Eugenio Agaray. Hasta Caguazú, decían. Sí, hasta Caguazú. Muy grande. Mi papá fue habilitado de ellos en su monte de Caguazú. Que con uno de los nietos de los dueños, tanto quería que trabaje su hijo. Después voy a informarte por qué te digo esto. Quería a su papá que trabaje porque no le gustaba mucho de trabajo, ¿verdad? No le prepararon para continuar con este hermoso trabajo, esta hermosa empresa que no hubiera podido terminar en manos de extraños, ¿verdad? Si ellos hubieran preparado algo. Bueno, fundaron ellos ese año el pueblo de Fasardi y más su trabajado, ¿verdad? 3 años después empezaron, todo esto era monte. Todas las casas. Existía esto. No existía. Todas las casas después fueron ellos edificando para los obreros. Los primeros habitantes fueron los obreros que vinieron casi todos de otro lado, ¿verdad? Ninguno son fasardeños, de otro lado, porque acá no había habitantes, ¿verdad?
y Claro, los personales. la primera generación, al menos de los personales, no eran de Fasardi. O sea, No eran ya de sus Fasardi. hijos que se establecen. Ya los hijos O sea, que los se hijos de los establecieron. obreros, los primeros obreros sí Exactamente. empezaban Como a... yo, por ejemplo, que ya también mi papá trabajaba allí. De Villarrica ellos son. Tu Y papá cuando de Villarrica, sí, ¿y vos ya naciste en Fasardi o naciste en Villarrica? en Villarrica todavía, pero vinimos todos chicos en busca de trabajo, ¿verdad? Ya. Entonces vinimos. Y el patrón, ¿verdad? Como saben ustedes, se llamaba don José Fasardi. Sí. Vinieron con toda la familia, su señora Amalia, tuvieron 4 hijos, quienes son Constante, Domingo, Tuna, Amalia, que llevaba el nombre de la mamá, por lo visto. Sí. Y ellos volvieron a casarse otra vez por italianos. Tuvieron unos yernos de Baesquen, ya ahí la junta de familia de Baesquen y Odone. Odone, sí. Sí, Odone está diseminado por varias partes. Acá escucho que hay en varias partes Odone. Yo tengo amigos de apellido Odone que son... Yo tengo una ex compañera, pero que italianos. son primas hermanas de acá de la firma, ¿verdad? Y bueno, no sé más que... Ya, no, y es súper importante lo que nos va comentando porque... En serio. Porque podemos terminar entendiendo, ¿verdad?, cómo nace la ciudad de Fasardi y quiénes, lo más importante, ¿verdad?, quiénes son los primeros fasardeños y fasardeñas, ¿verdad? Que son la segunda generación de los obreros que vienen a trabajar a Fasardi. Exactamente, ya los que se instalaron ya en Fasardi como para trabajar, ¿verdad? Otra consulta, doña Quintina, de esas 430.000 hectáreas más o menos que inicialmente adquiere, nos dicen, ¿verdad?, corregirnos si es lo correcto, que adquiere José Fasardi de Madame Lynch. Nos dicen, ¿verdad?, que Madame Lynch fue posiblemente la que haya vendido gran parte de ese territorio. Eso yo no puedo decir. Bueno, con respecto a eso, ¿verdad?, de esas 430.000 hectáreas, hoy Fasardi no tiene 430.000 hectáreas. ¿Y cómo se define la fecha de fundación? Nos dijeron que es en mayo, ¿verdad? Sí. Pero ¿desde qué fecha y qué superficie tenía? Porque viste que Fasardi fue perdiendo territorio. Sí, pero ellos perdieron territorio después de mucho tiempo de ser una empresa floreciente. Acá ellos, por ejemplo, era considerada la empresa por su producción, por las maquinarias de alta tecnología, el mejor de Sudamérica. Sí, en cuanto a la maquinaria que tenían también. A la maquinaria y a la producción, ¿verdad? Y a la exportación ahora, que hacían, ¿verdad? A la exportación, gran exportación. Tenían una exportación importante. Y bueno... Y eso, doña Quintina, la fecha de fundación se fijó en el día y año, ¿cuál es? 1925. La fecha de fundación de su empresa del pueblo. ¿La fecha fundacional cuál es de Fasardi actualmente? 1 de marzo de 1925. No era mayo, o yo estoy confundido. ¿Es marzo o mayo? Para mí que es marzo. Marzo. Sí, pero queda... Justo yo pensé también, porque el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, se suele festejar como fiesta fundacional. Pero quedó el año 1925, eso no se discute. 3 años después ya edificaron la escuela, ¿verdad? Se iban edificando las casas para los personales, estaban formándose recién en esa época, ¿verdad? Y miles de personas, hasta 2.000 personales tuvieron a tener. Sí. Soy de la
la capital. Se acabó eso de quedarse en casa viendo por Instagram la historia de todo el mundo haciendo planes, menos vos. Porque con Samsung Club ahorrás en todas partes mientras disfrutás. Cuando entrenás en el gimnasio, ahorrás. Cuando salís a cenar, ahorrás. Cuando lavás tu auto, ahorrás. Cuando vas a la peluquería, también ahorrás. Asimismo, con Samsung Club podés ahorrar hasta 750.000 guaraníes por mes, disfrutando en todas partes de los mejores beneficios y promociones exclusivas. Descargá ya la app Samsung Club en Google Play o Galaxy Apps y empezá vos también a ahorrar. Vibración de pasión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequines saltarín. Cuando pensás en invertir en tu futuro, pensás en lotes de Urba. Con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. De la ilusión. Este era uno de los lugares más preferidos de los cineastas. Mira lo que es. Ahora van a entender por qué era uno de sus lugares preferidos al ver estas imágenes. Tenemos restos todavía de lo que era un lugar para hacer picnic, disfrutar con la familia, que eran propios de los dueños, ¿verdad? Es una parrilla de un camión, del camión internacional. Ah, la parrilla del camión. Sí. Parte. Más hacia allá creo que tenemos la naciente, donde están haciendo el agua, es agua pura cristalina, un poco más hacia arriba, que donde los obreros, había un solo encargado de acarrear agua en baldes, sí. Poner en una tambora y los obreros tomaban agua de ese manantial, digamos, que está ahí. Qué bárbaro. Te relaja totalmente este lugar. Te queda mirando nomás. Qué lindo. Impresionante. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos, por ser parte del programa y de la historia, ¿verdad?, de tu ciudad. Para nosotros es un lujo tener esta información, ¿verdad? Porque no es nuestra, no es para nosotros. Esto que tenemos es para todos, ¿verdad? Es para todos los paraguayos, así que estamos contentos de poder mostrar la ciudad de Fasardi y su historia. Sí, exactamente, bicho. Espero que me disculpen también alguna gente que me estoy olvidando de muchas cosas, pero lo incalculable de los Fasardi, digamos, es tremendo, ¿verdad? El imperio que ellos formaron nunca más se vio en otra empresa, ¿verdad? Ya que sea en la zona y en lo que es la madera, ¿verdad? Ya que están trabajando todo lo que es ahora eucaliptus y demás cosas. Anteriormente se trabajaban con estas maderas. Este es un, digamos,
una madera muy apreciada por ellos, ¿verdad? No recuerdo ahora mismo el nombre, pero se me está yendo de la cabeza, como se dice. Pero ahora justamente te voy a comentar un pasaje que es muy importante también para la fauna y flora acá en Paraguay, que Fasardi en uno de los hijos, en su recorrido por Papúa Guinea y Australia, encontró una madera muy especial, donde él fue a estudiar botánica ahí, ¿verdad? Con unos ingenieros, y encontró que la madera del eucaliptus era muy blanda, muy maleable y a la vez digamos de mucha fibra, ¿verdad? Entonces él calculó de que esa madera le iba a funcionar para su fábrica de papel. ¿Qué hizo él? Mandó a preparar unos plantines, introdujo el eucaliptus en Paraguay. Yo te estoy diciendo eso con propiedad porque está registrado en el libro de Fauna y Flora en la Universidad Nacional, de que la firma Fasardi introdujo el eucaliptus acá en Paraguay. Esto es primicia, digamos. Todo lo que están ahí son los primeros cultivos. Colaboró muchísimo con el Paraguay, en muchas cosas, en muchos aspectos. Sí, en avances, en la industria, todo en la revolución industrial, de acá partimos, todo lo que fue. Excelente, Luis, muchísimas gracias y a seguir difundiendo la historia de la ciudad. Claro que sí. Encantado. El trompo arrasar, corazón juguetón, espiral. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras. Naika tumoai, aiko beboshe dereke, kavam tere ante masheve ahai korei, koshe corazón shembotaro bata nereje a pensaro. Los packs de internet de Claro te dan más internet al mejor precio. Pa' que bailes, pa' que compartas, pa' que te enamores. Pack 3 días, 1 giga más WhatsApp gratis para navegar por solo 8.000 guaraníes. Marca el asterisco 989 numeral y conseguilo ahora. Si tenés Claro, tenés internet al mejor precio. Claro, es simple. En 1940 pasó a ser del Estado, entonces ya ellos no tuvieron nada que ver, ¿verdad? Hicieron un aporte importante en educación también. Sí, en educación, en todos los aspectos. Vos sabés que Fasardi en esa época, culturalmente, ¿verdad?, deportivamente, era una luz en todo el departamento. ¿Y están orgullosos de la familia Fasardi ustedes? Estamos orgullosos, muchísimo bien también hicieron. Son muy amigos nuestros también, muy conocidos, ¿verdad? Pero una lástima que terminó en manos de extraños. Sí, eso también nos informaron, ¿verdad? Porque la falta de interés de repente de sus nietos, de la tercera generación Fasardi. Exactamente. Eso fue
quedando en manos de personas extrañas a la familia. Tuvieron lotes de barcos que hacían viaje. 30 barcos creo que nos dijeron, ¿verdad? Ay, sí, también. ¿Cuánto? 36 era, ¿verdad? Sí, nos dijeron 36 y barcos. Más o menos, así. 36 barcos, 2 ferrocarriles. Y algo importante que quiero decirte, que no sé si te dijeron, de que la playa San José de Encarnación, sí, ese silo que se ve ahí, sí, ese puede pasar de mitad. Ese vamos a ver un ratito, a ver. Ahora. Yo te dije que espero, pues el ruido de la moto es muy fuerte. Entendí yo. No se va a escuchar. Bueno. Y el silo ahora de la playa, allá que se ve todavía. Que una belleza que haya mantenido, sí, ¿verdad? Y mantuvieron ellos, ¿verdad? El estilo de su silo. Allí ellos trituraban y hacían la harina en gran escala, y con el tren ellos tenían que traer hasta acá, porque mucha harina usan para la madera terciada. Para hacer madera terciada. Increíble. Ahora cuando las personas vean, ¿verdad? Yo voy a ver de otra manera ese silo, ¿verdad? Yo estuve hace poco en la ciudad de Encarnación, que por cierto, ahora, no hicimos todavía con el programa, ¿verdad? Sí. Y vi ese silo y dije, qué bueno que hayan cuidado este patrimonio histórico, ¿verdad? Era un patrimonio histórico y era de pasar delimitada. Y ahora entiendo de dónde viene. Uno de los hijos, de los nietos, de tanto que el papá don René Baezken quería que su hijo trabajara y Oscar, se interesara, él mucho tiempo estuvo ahí como encargado. Que sería Oscar Baezken, el hijo de René, sí, que nos contaron. Sí, y muchísimo tiempo, no sé si te recordaron ese aspecto. No, nos recordaron y nos dijeron que prácticamente la última generación, ¿verdad? De la familia Fasardi, porque Oscar, que es el hijo de René Baezken, se casa con la hija de Fasardi, con la nieta ya. No. ¿O cómo fue? No. Oscar Baezken es ¿Con quién se casa Oscar Baezken? Ella se casó con una argentina y luego se casó con una brasilera. Ahí está. Entonces nos dijeron que Oscar Baezken fue prácticamente... Él es nieto de José Fasardi. Esa fue la última generación que trabajó. Sí, los hijos de Domingo Fasardi viven en Asunción, algunos, pero ellos nada que ver con el obraje, le llaman ellos. Sí, solo venían de vacaciones, solo era obraje para ellos. Entonces podemos unir un poco la historia, ¿verdad? Todo lo que ya nos contaron y ordenar las historias contadas, ¿verdad? La última generación, ayúdame, ña Quintina. Sí. Oscar Baezken, nieto de José Fasardi. Tercera generación. Tercera generación. Hasta ahí llegó el trabajo y el obraje de la familia Fasardi. Sí. Y nos dijeron que él empezó en la primera línea de obraje, empezó. Sí. Juntando basura. Oscar Baezken. Sí, Oscar. Con mi papá. Mi papá también trabajaba hacia Caguazú. Justamente le pidió don René para ir un poco con su hijo y a organizar los rollos y sacar con el tractor. Y así ellos traían los rollos acá. Vos y tu vehículo necesitan un combustible de confianza, extra potencia y al mejor precio. El extra diésel aditivado de Petrobras, con sus aditivos de última generación, te brindan un mayor rendimiento, mantiene limpio todo el sistema de inyección de combustible, garantizando un mejor funcionamiento y mayor vida útil al motor. Probá la calidad del extra diésel aditivado, al mejor precio, solo en Petrobras.